Hola, soy Andrea Lowe y les doy la más cordial bienvenida a este webinar, Transformación Cárnica, innovación que genera valor y rentabilidad, organizado por DLZ Foods con el patrocinio de Sigo, Vikingo, Íntegro, Logic, Casa Barril, Fumigadora Universal, Talsa, Alico, El Zapote, Jarritos, Nutriendo la Vida, Dale Café y Arábicos Café. Este es un espacio diseñado para integrar conocimientos y perspectivas de toda la cadena. Agradecemos también a nuestros sponsors por creer que estos espacios son de valor para impulsar el desarrollo de la industria alimentaria en Guatemala. Hoy reunimos a 4 especialistas que representan ciencia, técnica, experiencia del consumidor y tecnología aplicada. Cada uno aportará herramientas y enfoques prácticos que nos ayudarán a comprender cómo innovar para ser más competitivos, más rentables y más sostenibles. Con esta visión, damos inicio a un recorrido integral por los procesos que están redefiniendo el futuro de los cárnicos de la región. Iniciamos entonces con el chef Pablo Lowe, uno de los referentes más sólidos en la región en Meat Science, parrilla y transformación cárnica. Fundado y formado en Texas A&M y UC Davis, y con una destacada trayectoria como chef embajador de US Meat, Pablo ha capacitado a distribuidores, marcas y operadores del sector, aportando más de 15 años de experiencia en el desarrollo de productos cárnicos. Nos dejamos entonces con el chef Pablo Lowe y el tema transformación de productos cárnicos. Bueno, pues aquí estamos precisamente tratando de ampliar un poquito el tema y el conocimiento acerca de el Meat Science. ¿Qué es Meat Science? ¿A qué se refiere este término actual, llamémoslo así? Y es que une todo lo que conlleva una producción de un animal para consumo humano y al mismo tiempo los une por medio de la gastronomía. ¿Cómo? Con las recetas, con los procesos, con toda la transformación que obtenemos para que ese producto cárnico pues llegue a nosotros de formas diferentes, innovadoras y por supuesto algo que nos llame la atención en base a las tendencias. Lo primero que hay que saber en cuanto al Meat Science es qué es la carne. O sea, para uno poder ser innovador, tener creatividad, necesitamos el conocimiento. En todas las áreas, en todas las profesiones, si no tenemos conocimiento, pues lógicamente no vamos a poder ser creativos, innovar, darle nuevas perspectivas a un producto. Entonces, ¿cómo lo iniciamos? Conociendo qué es específicamente la carne. Si a ustedes les digo pues, qué es la carne cuando el animal está vivo y está pues ahí corriendo y todo, la carne es un músculo. Ese músculo es cada corte que nosotros vemos. Un lomito, un puyazo, un lomo de cinta, de cerdo, cualquier tipo de corte que analicemos o que veamos de los animales es un músculo. ¿Y por qué es importante saber qué es un músculo? Primero, mientras hay más movimiento, como pasa exactamente en los seres humanos, uno va al gimnasio precisamente para endurecer el músculo y para bajar el porcentaje de grasa, que es totalmente lo contrario a lo que yo necesito en la producción de animal para carne. En una producción necesito que el animal esté lo más tranquilo posible, sin hacer ejercicio, precisamente para que la grasa, pues lógicamente interna en el músculo, sea mejor o sea mayor. Y en el caso del músculo como tal, la dureza, pues sea menos duro. Mientras más ejercicio, el músculo se endurece, por lo tanto va a ser mucho más de menor calidad, llamémoslo así, ¿sí? Cuando nosotros conocemos, entonces, o sabemos que ya es un músculo, vamos a investigar un poquito más adentro y saber qué contiene químicamente este músculo. Está comprendido principalmente por agua. Es un 70% de agua el que tiene internamente la carne, el músculo como tal. Esa humedad o esa agua como tal es la que nos va a dar la calidad al fin de lo que nosotros vamos a consumir, vamos a obtener
como alimento. Entonces, esa agua hay que cuidarla en todo proceso, ya sea que yo esté convirtiendo pues mi carne en un embutido, la esté convirtiendo en un jamón, o simplemente la esté cocinando en parrilla, sartén, en cualquier tipo de proceso de cocción. Entonces tengo que mantener esa agua para mantener la humedad en la carne, y esa humedad al final es lo que me va a dar la calidad. Cuando yo la como, cuando yo mastico, cuando yo la muerdo, cuando yo trago, necesito sentir esa humedad en la carne. Esa agua tengo que cuidarla durante todo el proceso para lograr un mejor resultado. ¿Qué más tiene o qué más contiene la carne internamente? Proteínas, vitaminas, minerales y por supuesto la grasa. La grasa lo que nos aporta es el sabor, lógicamente, y en combinación con el agua es a lo que yo le llamo la jugosidad. Ese jugo de la carne que cuando yo la muerdo tiene que salir como que fuera jugo de naranja, ¿verdad? Yo me meto a comer un gajo de naranja, lo mastico y sale el jugo. Eso es lo que yo quisiera sentir a la hora de comerme un pedazo de carne. Lógicamente en la transformación vamos a perder ciertas características y es donde vamos a analizar cómo mantener esa calidad. Ahora, eh, muy importante saber que si yo lo voy a convertir en un subproducto, en un embutido, algo por el estilo, pues lógicamente voy a tener que disponer de otros ingredientes para poder mantener la jugosidad, mantener la humedad, pues evitar bacterias y un sinfín de ingredientes o cosas que puedo utilizar para mantener. Eso pues ya es un tema mucho más amplio, el cual vamos a tratar en otra ocasión. Hoy vamos a profundizar acerca del músculo, acerca de la carne, conocer ese ingrediente principal que al final del día le va a dar la vida y es la calidad del producto que vamos a desarrollar. Si ustedes analizan, y lo tienen en pantalla, eh, hay tres tipos de grasa. Esa grasa que les mencionaba yo, que es la que le aporta el sabor, hay que saber utilizarla, saber para qué se usa cada tipo de grasa. En este caso tenemos la grasa intramuscular, que es el marmoleo. Eso pues muchas personas han oído la famosa palabra marmoleo en la carne, pero ¿qué es? Es esa grasa interna dentro del músculo, que es la que al final del día nos aporta más sabor y suavidad. ¿Por qué nos aporta suavidad? Cuando nosotros cocinamos un pedazo de carne, dentro de los tejidos, dentro de las fibras, está esta grasa. Cuando esta grasa se calienta, hace y se convierte pues de forma líquida, como cuando agarramos un pedazo de mantequilla y lo derretimos en el calor, pasa exactamente lo mismo. Entonces se deshace, se derrite, por lo tanto separa las fibras y cuando yo muerdo la carne, tengo una percepción de suavidad. Eso es lo que hace específicamente la grasa intramuscular, que es el marmoleo. Esa grasa, pues lógicamente va a estar dentro de la carne a la hora de procesarla y es la que me va a aportar el sabor. Es importante saber que cada músculo, cada corte, dependiendo del área donde está ubicado en el cuerpo del animal, dependiendo de la alimentación, dependiendo de todos los factores de producción, va a tener diferente porcentaje de grasa. Por ejemplo, no vamos a comparar un lomito con un puyazo o con un culot, para los que están en Sudamérica, o la picaña, ¿sí? Son cortes totalmente diferentes. El lomito es el tenderloin o el filete, le llaman en algunos países. La cantidad de grasa intramuscular es totalmente diferente. Entonces, nosotros tenemos que identificar qué tipo de grasa o qué cantidad, qué porcentaje de grasa puede tener cierto corte para ver el aporte de grasa que le voy a dar al embutido o a lo que yo lo vaya a procesar. Un embutido, por ejemplo, la fórmula general es que idealmente debería tener un 20% de grasa y un 80% de carne magra. ¿Cómo voy a calcular esto en el momento de un pedazo de carne que utilice yo? Hablando de una picaña, por ejemplo, que tiene mucho marmoleo, tiene mucha grasa interna. ¿Cómo voy a lograr identificar qué porcentaje es? Pues hay factores y hay formas de saberlo, incluso si está clasificado, ¿verdad? La carne que viene de Estados Unidos viene clasificada y eso nos ayuda en parte a saber que, ok, un prime va a tener más porcentaje de grasa que un choice y que un select. Entonces eso nos ayuda a la hora de producir un embutido. Esta grasa intramuscular, como les menciono, es muy importante en los cortes de cocción rápida, llamémoslo así, en los cortes premium. Cortes premium estamos hablando de un ribeye, de un culot, de
New York, strip loin, todo este tipo de cortes son cortes de naturaleza suaves que contienen marmoleo y eso ayuda al sabor y a la cocción. Entonces, hay que identificar realmente para qué utilizamos cada corte. Ya vamos a platicar un poquito más acerca de eso. Tenemos también la grasa externa. La grasa externa en Guatemala le llamamos el gordito cuando nosotros nos dan una rodaja de picaña, de culot o de cuyazo. Esa grasa externa le llamamos gordito. Aporta un sabor espectacular a la carne cuando yo la estoy cocinando. Si yo no quiero tener un exceso de grasa en la carne, pues simplemente la corto, se la separo y me como la carne. Lo que mucha gente sabe perfectamente es que esa grasa, a la hora de cocinar la rodaja, aporta sabor. Entonces, muchas personas les gusta pedir este corte en un restaurante precisamente porque saben que aporta sabor, pero saben también que es mucho contenido de grasa. Entonces, lo que hacen es, lo piden con grasa, dejan la grasa en el plato, ¿verdad? Yo soy de los que me la como por ahí, pero saben perfectamente que les aporta sabor. Este gordito o esta grasa externa, ya convirtiéndola a la grasa o al proceso de un embutido, por ejemplo, nos sirve muchas veces como grasa dura, le llaman grasa dura precisamente porque se mantiene o mantiene su forma en el embutido. Yo voy a molerlo con la carne, si le hago una molienda no tan fina, los pedazos de carne van como enteros y esta grasa externa se va como trocitos blancos. Se han dado cuenta perfectamente en un salami o en algún otro embutido donde se ven los trocitos blancos, es esta grasa dura. Y esta grasa dura, lógicamente, lo que aporta es un sabor espectacular a cada uno de los productos que lo va a obtener, ¿verdad? Eh, la grasa externa, como les mencionó, la vamos a utilizar como un factor externo, llamémoslo así, para aportar sabor. Yo le puedo poner más porcentaje, menos porcentaje, y depende de eso, la cantidad de sabor y la cantidad de grasa que va a obtener. En el caso de la grasa intramuscular, intermuscular, perdón, la inter es la que une músculo con músculo. Es el caso, por ejemplo, del lomito o el tenderloin o el filete. Ese espejo, esa grasa como espejo que se mira por la parte de encima, que los carniceros pues lógicamente se la quitan, es un tejido conectivo. Esta grasa lo que hace es unir músculo con músculo, por lo tanto, tiene una dureza mayor. Si yo cocino la carne con este tipo de grasa, la grasa se convierte como en un chicharrón, algo pues crocante o algo más duro que no se puede pues procesar igual o masticar igual. Entonces, la práctica en el caso del lomito es quitárselo, el espejo siempre se lo quitamos para que el lomito vaya totalmente magro y cuando cocinemos que no quede esa parte como durita, porque sentimos como un nervio a la hora de estar masticando que nos afecta tanto en la textura como en la experiencia de la comida que estoy obteniendo, ¿verdad? Entonces, los tres tipos de grasa, dependiendo del tipo de grasa, es el objetivo que le voy a dar. Cada corte tiene grasas diferentes. Por ejemplo, la grasa externa no se va a encontrar en cortes como el lomito. El lomito está ubicado en la parte interna del animal, pues, abajo de la columna, por lado dentro, no hay una grasa externa. Todos los cortes que van a tener grasa externa son los que están pegados a la piel, pegados a la superficie. Esta grasa externa es la que separa piel con músculo. Al final del día es una protección para el animal. Un animal de frío va a obtener más capa de grasa externa, lógicamente porque lo ayuda a protegerse de las temperaturas, ¿verdad? Entonces, hay que identificar cada corte con sus tipos de grasa. Si ustedes ven la foto que tenemos al inicio, la parte de arriba, es el ribeye. Ese ribeye está dividido en tres músculos. Ustedes ven perfectamente las líneas gruesas de grasa que se ven en la parte interna. Esta es la separación de músculo con músculo. Esa grasa gruesa que se mira en el ribeye es una grasa intermuscular. En cambio, la intramuscular, la que se mira, las vetas que se miran dentro del músculo, dentro de la parte rosada, ahí es donde vemos específicamente la división de los tres tipos de grasa. Y en el caso del ribeye, precisamente como está en la parte del lomo del animal, la parte que recubre o que separa la columna, está la columna del animal, hay dos lomos, cada uno de esos lomos pues tiene su grasa externa. Entonces el ribeye, que viene desde la costilla 12 y 13, se hace un corte,
hacia el cuello, ese ribeye va a tener grasa externa. Es lo mismo que pasa en el caso del strip loin o el New York o la viuda, como le llamamos en Guatemala, o en el caso de Argentina, por ejemplo, para en Sudamérica lo identifiquen un poquito más, es el bife de chorizo, es de la costilla 12 y 13 hacia la cola. Es esa parte del lomo que está de la mitad hacia atrás. Esa no tiene una división, como en el caso del ribeye, no tiene una división de músculos, sino que simplemente es un músculo con grasa externa, muy similar al culot o la picaña. Entonces, cada músculo, cada corte tiene características totalmente diferentes. El mismo ribeye, en esos tres músculos que tiene internamente, son tres características totalmente diferentes. El ribeye cap, que es la parte que lo recubre, es espectacularmente suave, con un sabor impresionante porque tiene mucho marmoleo. Pero si vamos al centro del ribeye, al ribeye center cut, esa parte redonda interna no tiene un marmoleo, pero sí es muy suave. Entonces se compara mucho con el tenderloin, con el lomito. Y la parte del ribeye lip, la parte baja, que es la parte más grasosa. Entonces cada uno de los músculos, volvemos a repetir, tiene características totalmente diferentes. Así es como vamos a ir reconociendo cada uno de los cortes y qué corte me va a quedar adecuado para la receta que yo quiera desarrollar o la conversión que quiera hacer. En el caso específico de un embutido, tengo que analizarlo, como les mencionaba anteriormente, en cuanto al porcentaje de grasa que pueda tener comparado con la carne magra que voy a poner para obtener un resultado ideal. Avanzamos entonces con las características de cada corte, como les mencionaba. Hay cortes primarios, que son los que tienen varios músculos, ya lo mencionamos en el ribeye. Y en el caso de los cortes independientes, son los que obtienen solo un solo músculo. Por ejemplo, el corte primario, el otro ejemplo bien claro, es el porterhouse. El porterhouse es la parte trasera de la mitad del animal, de la costilla 12 y 13, hacia la cola. Mencionábamos que era el strip loin o el New York. Pero también está el lomito, que les mencionaba. Entonces, el lomito está por dentro y el strip loin está por fuera, llamémoslo así. Lo divide una costilla y si vemos el corte porterhouse, que es el que está al lado izquierdo en la parte de arriba de la pantalla, se obtienen dos músculos. Está el hueso en T, que la parte de arriba es como la columna, la parte de costilla, que divide a los dos músculos, específicamente el strip loin y el tenderloin o viuda, New York o lomito, o bife de chorizo y filete o lomito o lomo, ¿verdad? Entonces, son dos cortes de características totalmente diferentes. El lomito tiene una suavidad impresionante y el bife de chorizo o el New York tiene pues una suavidad media con un marmoleo medio, pero tiene más sabor que el lomito. Entonces, cada uno de esos lo vamos identificando dependiendo de sus características, ¿sí? Calidad de la carne, dependiendo de la producción de los animales, depende de muchos factores. La raza es una de ellas. Si yo obtengo una raza que sé que genera un marmoleo o una grasa arriba de otra, pues voy a utilizar esa para carne, para consumo de carne. Pero si no produce tanta grasa, no me sirve tanto, ¿verdad? Entonces, cada raza tiene características diferentes en los animales, tanto cerdos como reses, como ovejas o cabras. Cada uno tiene características totalmente diferentes dependiendo también del origen de la raza, ¿verdad? Si es una raza que es de frío, si es una raza que es de calor, todos los factores afectan para que el animal genere más marmoleo o más grasa interna, ¿sí? El manejo tiene que ser adecuado. Un animal que vive estresado, que vive tratando de buscar su alimento, su bebida y todo lo demás, eso le genera estrés. Ese estrés le va a generar una dureza al músculo que al final va a recaer en la calidad de la carne que yo consuma, ¿sí? La alimentación de los animales también. Han oído ustedes, lo más seguro, hablar del tema grass-fed. Son animales alimentados únicamente con pasto. Pongo el ejemplo claro para que ustedes lo tomen en cuenta. Es como que ustedes pues vivieran solamente de vegetales y lechugas y pues algo verde. Lógicamente no van a obtener fuente de grasa. Por eso es que muchos animales, muchas producciones de animales complementan concentrados para aportarles los nutrientes necesarios y en el caso de la grasa, pues también aportarle un poco de grasa para que los mismos animales vayan generando.
Sí, generan grasa también a raíz del pasto y de algunos otros vegetales, pero no es tan efectivo como otras fuentes de grasa para alimentación. La producción, la maduración de la carne, el sacrificio es importantísimo. Si el animal se siente estresado a la hora de que lo van a sacrificar, esa carne va a tener dureza o más dureza, va a afectar totalmente la calidad. El famoso rigor mortis. El rigor mortis es el efecto que pasa después de sacrificado el animal, es que cuando los músculos se van relajando, si esta carne se mete en frío y se deja madurar por algún tiempo, este rigor mortis se va soltando, se va relajando y los músculos se van suavizando. Entonces, hay muchos factores, como les digo, raza, manejo, producción, alimentación, el sacrificio, que afectan totalmente la calidad de la carne, ¿sí? Todos estos son los factores que un productor nos va a aportar a nosotros como calidad en la carne. Cuando yo llego a comprar una rodaja de carne, un pedazo, un corte a una carnicería, pues ya todo ese proceso pasó. Me están diciendo, esta es la calidad de la carne que vas a comprar. Perfecto. Pero posterior a eso, cuando yo me la llevo a mi cocina, eh, depende la calidad de lo que yo haga en cocina. Ya no depende absolutamente nada de la producción. Yo ya compré la calidad. Ahora depende de mí mantener esa calidad. Sí, entonces eso es algo bien importante que tenemos que manejar tanto en cocina como en una producción industrial, como una conversión de materia prima, para saber que ese producto puede cambiar dependiendo de la calidad que compré, pero también dependiendo de la calidad que yo le voy a mantener a la hora de procesarlo. ¿Sí? Eh, Hablemos de la carne de cerdo, porque siento que es muy, muy importante. Toda persona que produce, toda persona que procesa carne de cerdo debería manejar esos conceptos. Es muy importante. En Guatemala, en Centroamérica y en algunos países de Sudamérica, se tienen muchos mitos acerca de la carne de cerdo. El primer mito y el más delicado, el más preocupante, es la famosa enfermedad, el cisticerco, la triquinosis. Es un gusanito que se va al cerebro y pues nos puede matar. Eh, y toda la vida se ha creído, nuestras abuelitas nos enseñaron que la carne de cerdo contiene este famoso cisticerco. Yo estudié zootecnia, por eso es que me encanta el tema de Meat Science, todo lo de la producción de los animales combinado con la gastronomía. Estudié primero zootecnia, después estudio para chef, y uno, esos dos conocimientos. En este caso, en el caso del cerdo, sé perfectamente por estudios, por todo lo que se ha llevado a cabo en cuanto a los estudios del cerdo, que el cisticerco lo puede tener, pero él lo transporta, más no lo transmite al ser humano. Y eso es algo muy importante entenderlo, porque la razón por la que en Guatemala, Centroamérica y en algunos países arruinamos la calidad de la carne de cerdo es porque la sobrecocinamos. Ah, es carne de cerdo, ok, la tengo que cocinar bien para que se muera el parásito. Y no es así. ¿Por qué? Porque la carne de cerdo no lo contiene. Entonces, si sabemos que no puede tenerlo, no puede transmitirlo más bien, vamos a estar más tranquilos. El cisticerco se le transmite al cerdo por medio de las heces fecales del ser humano. Así de sencillo. Nosotros somos los que le transmitimos al cerdo. Es más fácil que nosotros lo obtengamos de comer en la calle con una persona que no se ha lavado las manos después de ir al baño, los vegetales o las frutas que comemos mal desinfectadas. ¿Por qué? Porque son riegos que se hacen de ríos. Los ríos pues, pueden contener trazas de heces fecales y esto, pues lógicamente genera esto. Entonces, al final del día, nosotros somos los mismos que nos enfermamos por nosotros mismos. Ese cisticerco o ese parásito, la única forma de eliminarlo o de matarlo es por medio de temperaturas o una desinfección en un producto crudo como una fruta o una verdura. Entonces, en el caso de la carne de cerdo, ok, sí lo puede tener, pero no nos va a afectar. Incluso hay una región en México donde el encontrar cisticerco en una carne, que se ven unas como manchas dentro del músculo, es como un delicatessen y se lo comen y no les pasa absolutamente nada. Entonces, tenemos que tener la tranquilidad de saber que la carne de cerdo no contiene, o bueno, sí contiene, pero no nos transmite el cisticerco.
Eso es lo principal, el mito principal que tenemos que romper. Por otro lado está el mito de la grasa. A nosotros nos dicen carne de cerdo y lo primero que pensamos es chicharrón, carnitas, tocino, todos los elementos, todos los cortes que contienen mucho contenido de grasa. Entonces, el problema de eso es que nos relaciona a decir, ok, no, eso es gordo, esa carne es demasiado grasosa. Y no es así. El cerdo, por la edad a la que se sacrifica, entre 6 y 8 meses de edad, en comparación con los 2 o 3 años que se sacrifica la res, el cerdo genera mucho menos grasa en su organismo. Tiene un porcentaje mucho menor de grasa que la res. Lo único y el detalle está en qué cortes voy a comer. Lógicamente, si yo como tocino todos los días, voy a comer una cantidad de grasa espectacular. Es lo mismo que yo coma puyazo todos los días. Entonces, todo este tipo de cosas, con todo el gordito, ¿verdad? Porque el gordito es la clave del sabor, pero también nos aporta grasa. Entonces, tenemos que identificar, en el caso del cerdo, tenemos cortes como el lomo de cinta, que es el lomo completo. Tenemos el solomillo de cerdo, que es el equivalente del tenderloin del lomito de la res. Son cortes muy magros. Incluso hay estudios donde se ve que el lomo de cinta o el lomo específicamente del cerdo tiene menos grasa que la pechuga de pollo, menos colesterol. Entonces, todo este tipo de cosas nos ayudan a que nosotros vayamos pues creyendo más en la carne de cerdo. Es una carne súper amigable en cuanto a la digestión. Es una carne que contiene muchos vitaminas, minerales, etcétera. Es una carne suave, o sea, y encima de todo es mucho más barata que la res. Entonces, no entiendo realmente cómo en Guatemala y en países de Centroamérica no es la principal carne que nosotros deberíamos utilizar. Debería ser, ¿verdad? Pero eso ya son, como decimos en Guatemala, ya son otros 100 pesos, ¿verdad? Entonces vamos a dejar eso para ir analizándolo en los futuros talleres, webinars que vayamos teniendo. La calidad de la carne de cerdo ha cambiado en los últimos años impresionantemente con las producciones que tienen. Ustedes ven en las fotos que les puse cómo se producían los cerdos anteriormente, pues en traspatio, como le llamábamos en Guatemala. Eh, a diferencia de las granjas de ahora. Granjas totalmente tecnificadas, con una higiene que parece hospital. Incluso una persona ajena a la producción no puede entrar. Si entra, tiene que bañar, todos los trabajadores tienen que bañar todos los días antes de entrar. O sea, es un control espectacular de higiene y limpieza. Muchas veces, bueno, no muchas veces, el guatemalteco lastimosamente ha usado la palabra cerdo o coche para referirse a algo sucio. Y en realidad, mucha gente lo que hace es relacionar esos términos y no tienen nada que ver. El cerdo incluso, ustedes saben por qué se revuelca en el lodo, porque él no suda. Entonces necesita esa humedad para mantenerse, ¿verdad? Entonces, son factores que si nosotros vamos analizando y sabiendo, vamos a darle mucho más valor a la carne de cerdo. Eh, todo ese tipo de factores hacen que la carne de cerdo sea como dejada a un lado. Y es lo que quiero y queremos quitar de la mente para que uno pueda utilizarlos. Ahora, vamos a ver un poquito más adelante, pues, qué es lo que conlleva convertir esa carne y ponerla de la mano con la innovación, las tendencias y todo lo que nosotros vamos analizando y queriendo para productos nuevos que desarrollamos. Si ustedes se dan cuenta ahí, en las imágenes, les puse precisamente cómo nosotros tenemos que ir cuidando el enfoque que le damos al corte que vamos a utilizar, al tipo de comida que vamos a utilizar, a quién voy dirigido, al mercado que voy dirigido. Ahí lo dice precisamente la cara de la niña que está con su tenedor y cuchillo, con el bistec que parece de dinosaurio en comparación a ella. Entonces, son factores que tenemos que analizarlos, tenemos que darle al consumidor el producto que realmente busca y quiere. Y en base a eso es que vamos nosotros a analizar nuestro producto, qué tipo de corte vamos a utilizar para el mercado al que queremos llegar. Todo este tipo de factores son los que nos van a ayudar a obtener un producto más adecuado al mercado al que voy dirigido. Gustos y necesidades de los clientes. Si comen o no comen grasa, si comen o no comen gluten por dietas específicas, si están en dietas específicas de mucha proteína como la keto, no sé, o sea, factores que van a afectar en la decisión final del consumidor. Estos factores, lógicamente, los voy a comparar
con los sabores, contenidos de grasa, contenidos de proteína, etcétera, que voy a desarrollar en mi producto. Esto lo voy a desarrollar en base al mercado. Volvemos a lo mismo, tengo que analizar mi mercado pues adecuadamente para darle el producto que se requiere. Precios, optimización en la diferenciación del producto, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo voy a diferenciar? ¿Qué características le voy a dar para que lo escojan eh, sobre otros productos que hay en la misma góndola? O sea, todos esos factores los tengo que analizar en base al producto que estoy desarrollando. La tendencia aplicada a la diferenciación, pues lógicamente hay que primero conocer al cliente, segundo definir el concepto de lo que yo quiero y conocer las proteínas. Eso es lo que yo les decía en un principio. Tenemos que conocer el producto para poder ser innovadores y dar creatividad o ser creativos. No puedo desarrollar una receta nueva, totalmente diferente, si yo no conozco los sabores. Quiero desarrollar una receta de la India, tengo que conocer cuáles son las tendencias de especias, de sabores, de todo de la India. Quiero desarrollar una receta colombiana, pues lógicamente tengo que saber qué hay en las raíces de la cultura gastronómica de cada país, ¿verdad? Entonces, es importante conocer mucho, conocer primero el ingrediente principal, nuestra proteína, conocer cómo reaccionar, cómo manejarla, cómo lograr los mejores resultados de un pedazo de carne. Eso es lo que tenemos que hacer. Establecer la diferenciación por medio de estos factores. En el cerdo, como pongo en la imagen, pues hay muchos cortes. A nivel general, conocemos como los cuatro grandes factores. La parte del shoulder o del hombro o del brazuelo, como le llamamos en Guatemala, la parte del lomo, que es toda la parte de arriba, la parte del belly, que incluye parte de la costilla y la falda o la panza del animal, y la parte del ham o la pierna. Así es como se divide a grandes rasgos y para producciones, llamémoslo así, de embutidos de productos procesados, en donde nos va a interesar, ok, sabemos que la posta, como le llamamos en Guatemala, la posta hay tres tipos: la posta de la nuca, la posta del brazuelo, que es la pierna delantera, y la posta de la pierna. Esos tres tipos de posta tienen diferentes porcentajes de grasa. En el caso de la nuca, es la que más porcentaje de grasa tiene. La voy a utilizar para recetas donde yo necesite un aporte de grasa mucho mayor por sabor, por textura o por lo que yo quiera. El brazuelo es el intermedio y la pierna es la más magra de esas tres postas. Si estoy hablando específicamente de carne magra, pues ya me iría a un lomo de cerdo o al solomillo que les explicaba. Y la parte del belly, pues que va a ser un porcentaje de grasa mucho mayor, incluso mayor que el brazuelo. Pero entonces, cada uno de los factores o de los cortes van a venir de lugares diferentes. En el caso de la res, vamos a estudiarlo más adelante, son cortes mucho más grandes, pero que nos van afectando. Si ustedes ven, en el caso del cerdo, ahí está en la imagen lo que les pongo el lomo. Aquí está el pork belly, que es específicamente la panza o la sobrebarriga. En Boston Bot, que es la nuca. La chuleta, que es el mismo lomo, solo que con el hueso, o sea, de chuleta a lomo, es la diferencia, el hueso como tal. Pero algo interesante de ver en la parte del lomo y la chuleta es que dependiendo del área donde esté, la chuleta va a ser diferente. Se dan cuenta, en la parte izquierda de la chuleta, la rodaja va a ser más de un solo músculo que el otro lado. El otro lado, si ustedes ven, hay mucha diferencia de coloración de la carne. Hay carne oscura, que es la carne que contiene más grasa. Está la carne más clara, que es la más magra, y así es como vamos identificando. Entonces, de una chuleta o de un lomo, voy a obtener distintos tipos de corte. Es algo bien importante. Por eso en la res, que es un lomo mucho más grande, se divide en dos. Uno es el strip loin, New York o bife chorizo, y en el otro caso es el ribeye, lomo o entrecot, como se le llama, ¿verdad? Las costillas, pues están divididas en los cuatro cortes tradicionales: la baby back, la San Luis, el spare rib y la riblets. El spare rib tiende a ser la costilla entera, ¿sí? La costilla entera del cerdo.
La San Luis, como la vemos ahí, es la parte central de la spare rib, o sea, tengo la costilla entera y la parte central es la San Luis, tiende a ser una costilla mucho más pareja en cuanto al tamaño de los huesos y un porcentaje de grasa mucho mejor. En el caso de la baby back, se le llama baby back precisamente porque son de la espalda, son las costillas que están pegadas a la columna, por eso es que tienen una curvatura. Agarra un pedazo de baby back y el hueso se ve como un curvo y esa es la razón, ¿verdad? Los riblets, que son los pedazos de costilla que están ya llegando a la cola, que se van como un extra, ¿verdad? No es una costilla como tal. Y en la res, pues lógicamente por el tamaño del animal, tenemos músculos mucho más grandes. El puyazo, el mismo puyazo, la misma picaña se puede encontrar en el cerdo. Es la misma estructura muscular de los animales. Puedo obtener el mismo músculo, el mismo corte de la res que del cerdo, pero en el caso del cerdo va a ser una picaña de este tamaño contra una picaña de la res que es de este tamaño, por el tamaño del animal, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de factores afectan totalmente. En el caso de la res, la edad tiene mucho que ver para la suavidad, para el sabor, para la coloración de la carne. En el caso del cerdo, que les mencionaba en un principio, que se sacrifica entre los 6 a los 8 meses, el cerdo tiende a ser una carne mucho más tierna, mucho más suave, un color mucho más bajo. La mioglobina no se ha desarrollado tanto, por lo tanto es un color más rosado. Y en el caso de la carne de res, pues lógicamente tiene más edad y la carne es más dura y más coloración. Entonces, todos estos factores son los que nos afectan en la diferencia de carnes y tenemos que tomarlos en cuenta a la hora de producirlo. Si a mí me dicen, ok, voy a utilizar carne de ternera, ¿por qué regularmente es más cara? Porque es un animal mucho más joven, que el rendimiento para el productor es mucho menor, por eso se tiene que vender más cara para poder sacarle la utilidad y la rentabilidad al animal joven, ¿verdad? Entonces, la carne de ternera es el mismo caso que la carne de cerdo, porque la ternera se sacrifica entre 6 y 8 meses. Por lo tanto, el músculo va a ser mucho más suave, la coloración va a ser más suave, igual que el caso del cerdo, ¿verdad? Entonces, todos esos factores son los que tomamos en cuenta a la hora de elegir nuestra proteína para hacer nuestro embutido. En el caso de la res, por ejemplo, tenemos los cortes premium, el lomito, el puyazo, el ribeye, el lomo, como ustedes le llamen, todos esos cortes que al ponerlos en la parrilla en 5 o 10 minutos tenemos un corte espectacular en cuanto a suavidad, en cuanto a sabor. Esos son los cortes premium. Y los cortes de segunda, llamémoslo así, que son los que utilizamos para subproductos o para hacer otro tipo de recetas. El brisket, pongo el ejemplo claro, el brisket es el pecho de la res, es el que se usa en Estados Unidos regularmente para el ahumado. Ese ahumado es una cocción de 8, 9, 10 horas en una temperatura muy baja y eso hace que la carne, pues el tejido conectivo, todos los tejidos, las fibras de la carne se rompan y nos den una suavidad a la hora de comerlo. Entonces, se tratan de diferente forma a la hora de cocción o a la hora de utilizarlo en una producción. Lógicamente, si yo voy a moler la carne, pues cambio la estructura, ya no va a haber una dureza, pero sí va a influir la cantidad de sabor que va a tener por el porcentaje de grasa que tenga cada corte, ¿verdad? Entonces, así es como voy eligiendo los cortes específicos de la res que voy a utilizar, ¿verdad? En el caso del culot, como veíamos ahí, o la picaña, tiene su grasa externa, su marmoleo, y está ubicado en la parte del anca del animal, la nalga, como le diríamos en Guatemala. Ahí es donde se aplica la vacuna. Y esa es la razón por la cual en Guatemala le decimos puyazo, porque ahí lo puyan, ¿verdad? Como monotita ahí extra. Tenemos también el corte top sirloin, que es el corte completo, en donde va un músculo y otro músculo. Este músculo de arriba, que es la parte que lo tapa, es el culot o la picaña, y la parte de abajo es como le llamamos en Guatemala el rochoy, ¿verdad? Entonces, así es como vamos identificando cada uno de los cortes y músculos en la res. El caso del ribeye, ya les expliqué que tiene 3 músculos específicamente, el lomito, que es un corte magro total, el New York, que es la parte trasera del lomo, el porterhouse, que es una combinación de lomito con el New York, el T-bone, que lo que tiene es que tiene menos lomito, el porterhouse y el T-bone es exactamente lo mismo, lo único es que el lomito se disminuye por la forma en que se va cortando. La entraña, que muchos lo conocen como arrachera, entraña, hay 2 tipos de entraña, una que se usa para la arrachera y una para la entraña normal, que es el corte premium.
El short rib es la parte central de la costilla. Tenemos el costillar completo de la res y un cuadro de 3 costillas únicamente que está al centro del costillar es el short rib. Es la parte más especial en cuanto a sabor y suavidad de la res, de la costilla de la res. El brisket que ya mencionaba, que es el corte más duro, y así es como llegamos a tratar de identificar los cortes adecuados, dependiendo del porcentaje de grasa que pueda tener, ya sea para convertirlos en un subproducto como un embutido o un jamón o algo por el estilo, o simplemente en cortes de cocciones rápidas, ¿verdad? Esto influye o lo que le estoy dando es como el inicio de lo que queremos nosotros llegar a desarrollar. Tenemos que conocer esta parte perfectamente para poder ser creativos, poder innovar en nuestros productos y poder darle al consumidor el producto que se quiere. Hay muchos factores que afectan, como les pongo en este slide, hay productos libres de gluten, productos libres de grasa, productos libres de preservantes incluso, o productos simplemente para dietas, dietas keto, dietas de proteína específicamente. Entonces, todo eso lo vamos a analizar en base al producto que quiero desarrollar. Asimismo, tenemos cortes de innovación. Ahí les puse el ejemplo del puyazo de cerdo y el tomahawk de cerdo. Son cortes no tradicionales porque siempre los hemos escuchado en la res, pero actualmente se están convirtiendo en cortes también de cerdo. Entonces, como le mencionaba, el músculo, la estructura muscular de los animales es exactamente la misma, solo que cambia por el tamaño del animal o por el contenido de grasa que puedan tener. Y ahí ven ustedes la innovación de platos hasta llegar a la parte gastronómica, gourmet como se le llama, donde ya un plato puede tener una elevación de calidad, no solamente por su producto específicamente, sino que también por su decoración, por su sabor, por su olor, todas sus propiedades organolépticas que van a afectar a la hora de la decisión de la compra de un cliente. Lo vamos a dejar por ahí, por temas de tiempo. Este tema, pues, podría yo pasar hablando 3, 4, 5, 6 horas, hasta días, posiblemente. Traté de hacer un resumen lo más adecuado posible en cuanto al tema de innovación y la creatividad que tenemos que tener a la hora de innovar en nuestras cocinas. Convertir esos productos en subproductos no es solamente decir, ok, voy a hacer un chorizo, sino que es cuestión de conocer realmente los sabores, las características de los cortes y todo lo relacionado para que el producto sea lo que yo quiero. Por lo demás, esperemos vernos en una próxima ocasión. Muchas gracias, por supuesto, a DLZ por la oportunidad para llegar a ustedes y que puedan obtener esos conocimientos y aplicarlos en sus producciones o en sus innovaciones. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Chef Pablo. Y bueno, le pido que se quede por ahí porque tenemos un par de preguntitas por aquí del público que por temas de tiempo vamos a elegir algunas, pero muy interesante lo que nos ha platicado, especialmente acerca de la carne del cerdo y todos estos mitos que hay. Pero nos hacen una pregunta, ¿cuál es el mito común sobre la carne que todavía encuentra en la industria y que deberíamos dejar atrás? ¿Alguno de esos mitos que todavía... O sea, ¿se refieren a los mitos que mencionaba o que no mencioné? O sea, en general, los mitos. pues yo creo que lo principal es romper un poquito el esquema y no voy a decir en contra de las personas que toman la decisión de ser vegetarianos o veganos, algo por el estilo, es no ir en contra realmente de la naturaleza. Nuestra naturaleza es que tenemos que obtener proteína animal para que nuestro organismo, nuestros nutrientes estén completos para el ejercicio, para el deporte, para lo que yo haga, necesito proteína animal. Entonces, sí es romper un poquito con ese esquema o esa mala información o esa mala publicidad que le han hecho a los productos cárnicos. Sí soy fiel creyente en que necesita el ser humano de esa ingesta de proteína animal para mantener sus nutrientes adecuados. Una dieta balanceada, entonces. Dieta balanceada. Otra pregunta que nos hacen por aquí es, ¿cómo puede un restaurante aprovechar técnicas como marinados, maceración o precocciones para mejorar rendimiento sin sacrificar sabor ni experiencia del cliente? Me encanta esa pregunta y parte importante es qué es lo que yo quiero obtener del producto que voy a desarrollar. O sea, ya, le quiero
cambiar totalmente la característica de la naturaleza del corte o de la proteína que estoy utilizando. El ejemplo claro lo pongo. Un brisket, que es el corte más duro de la res que le mencionaba, si yo lo ahumo, para siendo más suave que cualquier otro corte que voy a comer, porque se deshace en la boca. Entonces yo voy a cambiar la estructura química, la estructura de textura de la carne y lo voy a dar vuelta totalmente. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero obtener como resultado? Por ejemplo, muchas personas agarran un tomahawk y para hacerlo más eficiente en un restaurante, en vez de tardarse 40 minutos en hacerlo en una parrilla, porque es un grosor de 2-3 pulgadas, lo que hacen es hacer una precocción de un sous vide. Esto ayuda a descuartizar, a descontrolar, a deshacer totalmente la proteína como tal, las fibras. Nos queda algo que se deshace en la boca, pero no a todas las personas les gusta. Eso es algo bien importante. O sea, si yo me meto un pedazo de carne a la boca, que yo sé que su naturaleza es suave, como un tomahawk, espero sentir la textura suave de las fibras, pero siento la resistencia de la fibra. En el caso de un sous vide, la va a romper totalmente y voy a sentir como que estoy comiendo otro tipo de corte. Entonces, tengo que analizar en base a las características que quiero cambiarle al corte o cambiarle a la proteína en base a lo que yo quiero como resultado, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de factores hay que analizarlos en base a mi mercado y en base a al producto que estoy desarrollando. Interesantísimo, de verdad. Y por supuesto, para más información podemos buscar al chef Pablo Lowe en sus redes y que nos siga asesorando y dando estos buenos consejos. Gracias, chef, por esta interesante ponencia y esperamos tenerlo muy pronto en otro espacio. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Foods por organizar este encuentro y por su compromiso con impulsar el desarrollo del sector alimentario. DLZ no solo provee productos, ofrece soluciones integrales que ayudan a transformar procesos, productos y negocios. A continuación, tengo aquí a Ana Lucía Juárez, quien nos contará qué hay detrás de esta visión y por qué apostamos a compartir este conocimiento. Gracias, Andrea, muy amable por acompañarnos en el transcurso de todo el evento y principalmente gracias a los exponentes que nos estuvieron compartiendo su conocimiento, sus experiencias. La finalidad de generar estos espacios a través del webinar es compartir conocimiento, es generarle valor a nuestros clientes, traerles las nuevas tendencias, nuevas tecnologías, conocimiento de cómo pueden mejorar su producción. Esa es la intención de DLZ. ¿Y por qué esa es la intención de DLZ? Al final DLZ es el socio estratégico, el aliado estratégico para la industria alimentaria. El tema específicamente hoy era para la industria cárnica, pero nosotros apoyamos a industria cárnica, a industria de panificación, a food service y a toda la industria alimentaria y agroalimentaria en general, a que mejoren sus procesos a través de tecnología, a través de conocimiento, a través de maquinaria y equipo. Por eso es que hoy generamos este webinar para presentarles cómo nosotros podemos apoyarles a través de toda la cadena. Entonces, muchísimas gracias también a los que participaron de este espacio, a los que nos acompañaron hasta el final. Agradecemos la paciencia también, que sabemos que al final son temas que se alargan un poco en desarrollarse, así que muchísimas gracias por la paciencia y por las preguntas y la curiosidad. Pues nos pueden seguir en nuestras redes sociales, también pueden acercarse a nosotros a través de la página web. Nosotros con gusto podemos acompañarles, asesorarlos y apoyarles en el crecimiento y desarrollo de su negocio. También a ti, muchas gracias. Gracias, Ana Lucía. Definitivamente se trata de innovar. Quien no innova se estanca y quien se estanca muere. Y qué mejor que innovar de la mano de expertos, así como DLZ, y agradecemos de verdad toda esta información que nos brindan porque nos profesionaliza mucho más a todos los que estamos en la industria y nos gusta además y nos apasiona la industria gastronómica. Pues no nos queda más que agradecerles a todos los que se conectaron hoy, invitarlos a que estén muy pendientes de las noticias de DLZ y que tengan un lindo día. Muchas gracias, Ana Lucía. Gracias, Andrea. Gracias a todos.